Vamos a ver otro versículo muy pequeño, hermanos. Otro versículo muy pequeño, aquí en el versículo 14. Es el séptimo mandamiento que vamos a estar pues viendo esta mañana. El séptimo mandamiento. La semana pasada hablamos del mandamiento no matarás, ¿verdad? Como un mandamiento a amar la vida. ¿Se recuerdan? Como un mandamiento a amar la vida. Y vamos a ver aquí el versículo 14. Dice brevemente el séptimo mandamiento. Dice: no cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Vamos a llamarle a este mandamiento, hermanos, el mandamiento a la pureza sexual. El mandamiento a la pureza sexual. ¿Cómo le vamos a llamar, hermanos? A la pureza sexual. Ese es nuestro tema esta mañana. El mandamiento a la pureza sexual. Jesús, hermanos, habló de este mandamiento como habló de todos los mandamientos, ¿verdad? Habló de este mandamiento allá en Mateo capítulo 5, versículo 27. Jesús le dijo a los que le escuchaban: oísteis que fue dicho, hablando de la ley de Moisés. Y si ustedes han escuchado, se les dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Como con todos los demás, Jesús, el estándar que Jesús puso para la vida espiritual, lo subió varios niveles, ¿verdad, hermanos? Él lo puso más difícil, porque realmente nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios puro, es un Dios perfecto, y la pureza y la santidad, hermanos, tiene que ver con nuestro Dios, con su naturaleza, con quién Él es. Y entonces, hermanos, la pureza sexual podemos decir que comienza con lo sacramental, con lo sagrado del matrimonio. Y por eso el mandamiento va directo a los casados. Fíjese que no va directo a los solteros, va a los casados. Porque la relación matrimonial, ¿verdad?, es el modelo de pureza y fidelidad para las nuevas generaciones. Es en el matrimonio donde debemos de modelar a nuestros hijos. Este mandamiento nos ordena, nos manda que mantengamos el matrimonio en la esfera de las cosas santas, de las cosas sagradas, de las cosas de Dios. Todo lo que le llamamos sacro, ¿verdad?, se refiere a la santidad y a la pureza de Dios. Por eso dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 4, el escritor a los Hebreos dice: honroso sea en todos el matrimonio, y el hecho sin mancilla, o sea, sin nada que lo contamine, quiere decir. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho, o sea, la intimidad, sin ningún tipo de contaminación. Porque dice: pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La pureza sexual comienza por la pureza en el matrimonio. Los niños y jóvenes, hermanos, deben de ver en la relación matrimonial la esperanza de vivir el amor de pareja dentro de la institución que Dios constituyó dentro del matrimonio. Que esa relación de amor fue diseñada por Dios para que la viviéramos dentro de los límites y de las paredes del matrimonio, para que ellos vean el matrimonio como algo deseable, como una meta deseable y como algo alcanzable. Los casados somos llamados a inspirarlos, a modelarles con un ejemplo real a nuestros hijos, a las nuevas generaciones. Obviamente el mandamiento, hermanos, es para hombres, para mujeres, pero normalmente la Biblia, cuando habla de esto, se refiere más a los varones, a saber por qué, ¿verdad, hermanos?
aunque hoy día, hermanos, hemos llegado a niveles ¿verdad?, de decadencia moral tan altos que la mujer en su reacción y queriéndose parecer en todo a los hombres, los está imitando hasta en las cosas más bajas que los hombres tradicionalmente hemos cometido. Tristemente, pero esa es la realidad en el mundo en el que vivimos. Ahora, quiero decir, hermanos, dos cosas básicamente, porque estos temas, hermanos, pudiéramos hablar muchísimas cosas, ¿verdad? Pero voy a tratar de ser lo más sencillo, lo más simple en lo que este mandamiento nos manda. Lo primero, hermanos, que quisiera decir es que la pureza sexual, hermanos, es imposible en el mundo caído en el que vivimos. Este es como un cuento de hadas. Hablar en el mundo de esto es como hablar de algo imposible, ¿verdad? Esto es imposible en nuestro mundo. Esto no es un tema. Por eso los sistemas educativos lo que buscan mejor son otros métodos de prevención, ¿verdad? Para ¿cómo se llama?, los embarazos antes de tiempo. La educación sexual tiene que ver con usar preservativos y usar métodos ¿cómo se llama?, de anticonceptivos y métodos como estos, porque a alguien en el mundo no le cabe, ¿verdad? No le puede caber pensar en ver la sexualidad desde el punto de vista de la pureza. Comenzar con la pureza. Si ustedes ven aquí en Gálatas, busque Gálatas capítulo 5 y Colosenses capítulo 3. Vamos a ver dos pasajes aquí. Hermanos, la Biblia cuando lista, ¿verdad?, cuando hace listas de pecados, ¿verdad?, cuando hace listas de pecados en el ser humano, hermanos, normalmente estas listas en la Biblia comienzan, ¿sabe?, con los pecados sexuales. Todas las listas, casi todas, normalmente la palabra, el Nuevo Testamento comienza a hablar de los pecados y comienzan normalmente estas listas con los pecados sexuales. Y no es casualidad, porque es de lo que más abunda, pudiéramos decir. Es la norma en el mundo en el que vivimos, es lo normal. Aquí en Gálatas capítulo 5, en el versículo 19, cuando el apóstol Pablo habla de las obras de la carne, ¿verdad?, de las obras de la carne, entendiendo las obras de la carne como la naturaleza humana sin Dios, la naturaleza humana caída. Aquí Pablo menciona 17 pecados y los primeros 4 de la lista son pecados sexuales, lo mismo que el último de la lista. Los primeros 4 que él menciona son los pecados sexuales porque son los que encabezan los pecados en la raza humana siempre. 5 de 17, casi la tercera parte de los pecados que Pablo lista aquí, tienen que ver con aspectos sexuales. Dice el versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, y comienza con el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por ejemplo, tenemos la lista aquí en Colosenses capítulo 3. Sí, mira ahí en Colosenses capítulo 3. Y Pablo habla aquí en Colosenses, se refiere al pecado, a la naturaleza pecaminosa y a los pecados que los seres humanos practicamos. Se refiere como lo terrenal. Y dice que hagamos morir
lo terrenal. Y al hablar de lo terrenal, de igual manera como a los Gálatas, comienza estas listas hablando de los pecados sexuales. Ocupan los primeros lugares. Dice versículo 5, Colosenses 3. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, y dice pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, las escrituras son sumamente claras en las consecuencias para aquellos que practican pecados sexuales. La escritura es sumamente clara, es sumamente directa acerca de la práctica de pecados sexuales. Dice, por esta razón viene la ira de Dios, dice, sobre los hijos de desobediencia. Y los pecados sexuales, vuelvo y repito, encabezan siempre las listas de pecados en las escrituras. ¿Por qué? Por la gravedad de los mismos, ¿verdad? Y por lo común de lo mismo, y porque es una norma, es lo que se vive en el mundo actual y en el mundo que ha existido desde siempre, desde la caída. Por ejemplo, en Levítico, mientras leo Levítico 18, busque 1 Corintios capítulo 6, solo para tener una idea así rápida de lo que la Biblia dice de todas estas cosas. Dice Levítico 2, 18, 22, voy a leer. No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer, hablando del homosexualismo. Aunque hay disque cristianos, ¿verdad?, que quieren justificar aún con la Biblia la homosexualidad. Pero eso es imposible, va en contra del carácter de Dios y del diseño de Dios, del modelo de Dios. Dice, no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación, dice. Versículo 23, no te ayuntarás con ningún animal, contaminándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él. Es una perversión. Dice, no os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones, dice, que voy a echar delante de vosotros. El Señor les habló a los israelitas de estas cosas antes de que entraran a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Dice, porque esta tierra se ha corrompido, por tanto he castigado su iniquidad sobre ella, y la tierra ha vomitado a sus moradores. La razón por la cual Dios sacó a todos los moradores, esas 7 tribus que moraban en Canaán, y los expulsó, dice, los vomitó. Dios los vomitó de esa tierra a estas personas, a estos pueblos, fue a causa de sus pecados sexuales y de los desórdenes sexuales que habían en ese lugar. Sí, normalmente hablamos de Sodoma y Gomorra, como Dios destruyó con fuego del cielo, ¿verdad?, estas 2 ciudades. Pero hay muchos más ejemplos en la Biblia, hermanos. Canaán es un ejemplo. Dios expulsó a sus moradores de la tierra de Canaán y trajo su juicio sobre ellos por causa de su desorden y de su depravación sexual. La tierra los vomitó a causa de sus prácticas sexuales. Pero en el Nuevo Testamento es igual. No es que el Nuevo Testamento, como ya dijimos, Jesús todavía fue más, puso el estándar más alto. Pero primera carta a los Corintios, capítulo 6. Porque, hermanos, los corintios esta iglesia tuvieron muchos problemas. Si usted lee las 2 cartas a los Corintios, en la iglesia en Corinto hubieron muchos problemas de pecados sexuales en esta iglesia. Por eso Pablo les escribe y les pregunta, les dice, ¿no saben que los injustos, en el versículo 9 del capítulo 6 de la primera carta, no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras. Por cierto, por si alguien
no tiene bien definido lo que es inmoral, es lo contrario a la ley de Dios. Simplemente eso es lo inmoral delante de los ojos de Dios. Dice, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. O sea, ¿cuál es la diferencia entre afeminado y homosexual? Afeminado es el que tiene mates de mujer. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice, versículo 11, y algunos de ustedes practicaban estas cosas. Y esto erais algunos de vosotros antes, pero ahora, dice Pablo, ustedes han sido lavados, fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. O sea, ya no es una práctica aceptable en la iglesia, está diciendo Pablo. No podemos aceptar esto en la iglesia, aunque el Papa o quien sea acepte, o aún iglesias evangélicas donde se aceptan cosas como esta, aunque lo diga quien lo diga y lo acepte quien lo acepte, la palabra de Dios, hermanos, es clara en estas cosas. Ya ustedes han sido apartados de esa manera de vivir, dice Pablo aquí. Y hermanos, podemos hablar de trastornos sexuales a lo que se refiere Colosenses, ¿verdad? Cuando leímos Colosenses 3, dice pasiones desordenadas. De hecho, la carta a los Colosenses, el versículo 5 que leímos, hermano, fíjese que se refiere a ¿cómo se llama? A todos los aspectos que tienen que ver con pecados sexuales, en esos tres términos que ocupó: fornicación, impureza y pasiones desordenadas. Se refiere a trastornos sexuales, desórdenes sexuales, ¿verdad? Esos términos. Y dice, hagan morir la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas. Existe, hermanos, una gran variedad de trastornos sexuales en el ser humano que se conocen hoy día, ¿verdad? Hay una gran, no vamos a explicar cada uno de ellos porque no nos alcanzaría la hora. Pero sin duda, hermanos, esta área es una de las áreas donde más desviaciones y más desórdenes encontramos en el ser humano, en la conducta del ser humano. En esta área es donde más encontramos desviaciones y trastornos en la conducta del ser humano, en el área sexual. Porque, hermanos, los deseos sexuales son poderosos, ¿verdad? Son fuertes. Dios los hizo así. Eso no son fuertes los deseos sexuales porque el diablo nos hizo algo, no, es así nos diseñó Dios. Y cuando hay problemas y la degradación en el ser humano y problemas de trastornos y todas estas cosas, hermanos, siempre afecta el área sexual. De hecho, si ustedes no es nuevo decir que, por ejemplo, niños que tienen trastornos de una o de otro tipo normalmente son afectados grandemente en el área sexual, ¿no es cierto? Personas que tienen trastornos de personalidad o trastornos de algún tipo, psicológicos o psiquiátricos, siempre van a afectar el área sexual. Por eso es que esto es tan grave y tan generalizado en el mundo en el que vivimos y como la Escritura lo presenta. Ha sido un problema grande en toda la historia de la humanidad. Y por mencionar algunas cosas, las parafilias, ¿verdad? La pedofilia, las zoofilias, los incestos, adulterio, fornicaciones, masoquismos o sadismo sexual, homosexualismo, froturismo, fetichismos o voyeurismos y cosas semejantes que están catalogados por la medicina como trastornos sexuales. Muchísimos, hermanos, muchísimos. Vivimos en un mundo porno, ¿verdad? En un mundo porno.
Pero esto no es nuevo, hermano. Ya en la antigua Roma, ¿verdad? La antigua Roma era una civilización pornográfica, ¿verdad? Hermanos, en Roma, en la civilización romana y en la civilización griega, ¿verdad? En la civilización griega, hermanos, el exhibicionismo, ¿verdad? Y el énfasis en el cuerpo, como lo encontramos hoy día. Uno quizá de los negocios más prósperos hoy día son los gimnasios y estas cosas, porque hay un énfasis tan grande en el cuerpo. Y entonces en la civilización romana, hermanos, era, ¿verdad?, normal, abundaban los desnudos. O sea, las pinturas de desnudos, ¿verdad? Los bustos o las estatuas en las calles, en las plazas públicas, en las casas. Era lo normal ver los desnudos por toda Roma y en toda esa civilización. Lo mismo los griegos, como lo encontramos hoy día. Donde quiera que usted vuelva sus ojos, va a encontrar cosas como estas, ¿no es cierto? Va en la calle y mira hacia arriba, ve los anuncios, enciende la televisión, entra a cualquier página del internet, ve cualquier comercial en la televisión, en cualquier lugar, y va a tener desnudos. Esa es la norma. Los griegos enfatizaron mucho el cuerpo del hombre, hoy día se enfatiza mucho el cuerpo de la mujer, pero es lo mismo. Mujeres desnudas vendiendo llantas, mujeres desnudas vendiendo carros, mujeres desnudas vendiendo pan, cualquier cosa, hermano, venden las mujeres desnudas, ¿verdad? Entonces, porque vivimos en un mundo así, pero acuérdense que la razón de por qué usamos ropa, hermanos, es porque vivimos en un mundo caído. Y que la razón principal por la que Dios le dio ropa al ser humano fue para cubrirse el cuerpo. Pero hay ropa que no cubre el cuerpo, sino que lo descubre, ¿verdad? Lo enfatiza. Y pueden ser vestidos muy largos, o pueden ser pantalones, o pueden ser faldas, lo que sea, pero la ropa... y ustedes, hermanas, especialmente deben de pedirle al Señor, ¿verdad?, ser muy cuidadosas en esto. Como mujeres santas que profesan la fe en Dios y en el Señor Jesucristo. Ustedes son tentadas continuamente a vestirse de maneras inapropiadas. Yo entiendo eso. Viven eso diariamente. Las mujeres en el mundo, los comerciales, la moda, todo es una incitación y es una tentación a vestirse ustedes de maneras inapropiadas, pero vístanse, como dice la carta de Pedro, como mujeres que profesan piedad, que aman a Dios, que respetan a Dios y que saben en quién han creído. Entonces, hermanos, cuando la Biblia habla de la impureza y de la inmundicia, hermanos, se refiere a cuestiones sexuales. Cada vez que usted encuentre impureza en la Biblia o encuentre inmundicia, se refiere obviamente a suciedad, impuro, sucio, inmundicia, suciedad. Cuando la Biblia habla de inmundicia, habla de impureza, se está refiriendo a problemas o pecados sexuales. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 24, Pablo dice, por lo cual, hablando de la civilización romana y de aquellos días, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, o sea, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Se lo voy a leer de otra forma. Por lo cual Dios los entregó a los trastornos sexuales, a los desórdenes sexuales los entregó Dios. Por los deseos descontrolados de su propio corazón,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Va a hablar del homosexualismo especialmente aquí. Dice, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Usar nuestros cuerpos, amados hermanos, para prácticas sexuales que no corresponden al diseño de Dios. Usar nuestros cuerpos es inmundicia, es impureza, y Dios no nos ha llamado a eso, dice la Escritura. Por eso, Pablo le escribió a la iglesia de los Corintios, y usted mira, al final de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, ya dije que los Corintios tuvieron muchos problemas de este tipo. Había un hombre que estaba viviendo con la madrastra, con la mujer de su padre. Pablo le dice, tienen que ser puros en cuerpo y en espíritu. Y al final de la segunda carta, Pablo vuelve y les exhorta y les señala estas cosas. Porque, hermanos, cuando no ha habido un verdadero arrepentimiento en la vida de una persona, o sea, no ha habido salvación, pues, regeneración, nuevo nacimiento en la vida de un ser humano, de un hombre o de una mujer, pasará el tiempo y se siguen las mismas conductas pecaminosas de este tipo. Pasa el tiempo y se sigue viviendo de esta manera porque no ha habido un verdadero arrepentimiento, dice aquí. Mire, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 21. 12, 21. Pablo está hablando de cuando él volviera a visitarlos y dice que cuando vuelva, dice, me humille Dios, dice, entre vosotros. Que cuando vaya a visitarlos, me sienta humillado por Dios y entonces tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. Dice, y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Dice, cuando vuelva a ir donde ustedes, dice Pablo a los Corintios, que no vaya a pasar que llego donde ustedes y encuentre que siguen en las mismas prácticas, como que no les enseñamos bien la palabra, como que no les enseñamos bien el evangelio y siguen en las mismas prácticas, como aquellos que no han experimentado arrepentimiento, o sea, vida nueva. Una regeneración que los vaya a encontrar, dice, siempre en la inmundicia, en la fornicación y en la lascivia y todas estas cosas. Hermanos, los deseos sexuales son parte de la creación de Dios y de su propósito para la vida humana en la tierra. Al ser ordenados por Dios, no son pecaminosos en sí mismos. No es pecaminoso que un joven sienta atracción por una jovencita. Gloria a Dios, ¿verdad? En estos tiempos, hermano. Gloria a Dios que a mis hijos les gustan las jovencitas. Yo alabo al Señor, hermano. Y espero que usted lo alabe también. Eso no es pecaminoso y que a las jovencitas les gusten los jovencitos. Están sanitos, hermano. Gloria a Dios, ¿verdad? Eso es bueno. Entonces, eso es lo ordenado por Dios. Entonces, este mandamiento nos está ordenando que no podemos pensar ni hablar de sexualidad fuera del matrimonio, hermano. Que la sexualidad debemos de verla en el matrimonio y que fuera del matrimonio no podemos hablar. O sea, no hay marco bíblico para hablar de sexo o sexualidad fuera de los límites del matrimonio. Está prohibido, quiere decir este mandamiento. Está prohibido para nuestro bien, para nuestro beneficio, está prohibido para nuestro bien, ya que es algo tan trascendental la intimidad sexual, que está prohibido para nuestro bien,
que pensemos del sexo, de la sexualidad fuera del matrimonio, jóvenes. Dios te manda esto. Y en el mundo que vivimos de tantos desórdenes en esta área, es más difícil para ti. Fuera más fácil, ¿verdad? Si todos los matrimonios camináramos o caminaran como Dios quiere. Pero es más difícil para ti en el mundo que vives y en el mundo que vivimos. Pero para tu bien, cuando tú pienses en cosas sexuales, Dios quiere que tú las relaciones con el matrimonio y con la esposa que Dios te va a dar, con el esposo que Dios te va a dar. Y resiste tu mente, resiste tu corazón a pensar en el sexo fuera de los límites del matrimonio. Resistamos, hermanos, pensar de la sexualidad fuera del matrimonio. Amén, hermanos. Número 2, que quisiera decir, hermano, la pureza sexual, hermano, comienza en el matrimonio. Por eso dice, no adulterarás. Este mandamiento es dirigido directamente a los casados, porque la pureza sexual comienza precisamente con la fidelidad en el matrimonio. Hermanos, no podemos esperar pureza sexual en nuestros hijos, especialmente en los varones, si nosotros no somos fieles en el matrimonio. No esperes tú, amado hermano, pureza sexual en tu hijo si tú no la practicas. No esperemos eso. No esperemos eso. No podemos esperar pureza sexual en la juventud si los adultos estamos corrompidos en nuestra sexualidad. El mandamiento no va dirigido a los jóvenes, sino a los adultos casados. No dice a los jóvenes, no fornicarás. Si fuera dirigido a los jóvenes diría el texto, no fornicarás, pero dice, no adulterarás. Porque va dirigido a nosotros, los adultos casados. No dice a los jóvenes, vas a mantenerte puro hasta que te cases. Debe vivir una juventud casta y de abstinencia sexual. No, no dice así. Dice, no adulterarás. Entonces, hermanos, sería fácil resolver el problema de los embarazos de niñas, que nos llevamos, creo que el primer lugar en el mundo, andamos cerca, o en Latinoamérica. Además de la violencia, El Salvador lleva los primeros lugares en embarazo de niñas menores de 14, 13 años. También ganamos en eso. Entonces, pero sería fácil resolver estos problemas, amados hermanos, de hijos no deseados, de lograr una mayor abstinencia sexual en la juventud, si nosotros los adultos casados guardáramos este mandamiento. Entonces la pureza sexual se trasladaría a nuestros hijos y a los jóvenes y a las nuevas generaciones de una forma como una cascada, hermano. La bendición vendría sobre ellos, caería sobre ellos y sería fácil para ellos guardarse castos y puros hasta casarse, si hubiera un ejemplo de parte nuestra, digo, hablando de los adultos casados y de nuestros matrimonios, fuera más fácil para ellos pelear contra estas cosas en el mundo en el que vivimos. Miren Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2. La sexualidad, hermano, requiere singularidad y exclusividad matrimonial. Yo sé, y hay aún pastores que justifican con ciertos versículos de la Biblia, ciertos ejemplos en la Biblia, justifican que se han casado 2, 3, 4 y más veces. Pastores usan la Biblia para justificar eso.
dicen una a la vez, dicen. Ya me deshice de aquella y hoy ya tengo otra, más nueva, ¿verdad? Por cierto. Que hay que renovarse, hermano. Hay que, ¿verdad? Entonces hay que deshacerse de esas. Hay que comprar cosas nuevas. Entonces, hermanos, ¿verdad? Yo ya le conté que no sé, pero un hermano que le deshacete del hombre viejo. Y fue a decirle al pastor que ya tenía al hombre nuevo que iba. Bueno, hermano. Mire Malaquías capítulo 2. Hermanos, la Biblia dice en el libro de Génesis, varón y hembra los creó, y habla de la singularidad del matrimonio, de la relación de un hombre y una mujer. Es singular. Lo que Dios unió no lo separe el hombre, hasta que la muerte lo separe, dijo el Señor. ¿Verdad? Entonces, hermanos, varón y hembra, un varón y una hembra, no es un varón y tres hembras, ¿verdad? La poligamia, hermanos, aunque David la practicó, aunque ha sido una práctica en el mundo oriental, pero eso no es lo que la Biblia habla de todas las cosas de una manera franca. Pero no quiere decir que esté aprobando que esa sea la conducta que debamos de tener. La Biblia cita, por ejemplo, Pablo cuando le escribe a Tito, cita a los poetas de Creta y cita unas palabras de ellos, pero eso no quiere decir que lo que los sabios de este mundo dicen nos van a dirigir a nosotros, no. Pero habla de todas las cosas de una manera franca, clara, sin tapujos, como decimos, hermanos, porque eso es verdad. Y habla de los pecados de David y de otros reyes y de otros personajes de la Biblia, pero en eso no hay que imitar a David. Valga la aclaración, ¿verdad, hermano? Entonces, porque el diseño de Dios desde el libro de Génesis es un hombre y una mujer. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Por eso mire lo que dice aquí, versículo 14, Malaquías capítulo 2, versículo 14. Dice, Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Está hablando a los varones. Dice, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dice, no hizo él uno, hablando del hombre y la mujer, por este motivo dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán ambos una sola carne. No hizo él uno. Dice, habiendo en él abundancia de espíritu para haber hecho más que uno, pero él hizo uno. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque, hermano, estas cosas son problemas espirituales, son pecados espirituales, son problemas. Dice, guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el divorcio, el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Jehová dice, aborrece el repudio. El repudio, hermanos, en la antigüedad era algo peor que el divorcio, porque era abandonar a la mujer y no darle carta de divorcio. Por eso Moisés mandó que se diera carta de divorcio. Y le mandó que diera carta de divorcio a los hombres que repudiaban a su mujer, que decían, ya no te quiero, ya no me parece, ya no me gustas.
y daban cualquier motivo. Eso desde la antigüedad, y en los días de Jesús era lo mismo, y vinieron a Jesús. Es lícito al hombre darle carta de divorcio a su mujer por cualquier causa, le dijeron. ¿Y qué les dijo Jesús? En el principio no fue así. Y lo mismo hoy día, las legislaciones de nuestros países. Dice, por incompatibilidad de caracteres. Por cualquier motivo, pues, ¿verdad? ¿Y quién no tiene incompatibilidad de carácter, hermano? ¿Quién no tiene, verdad? Incompatibilidad de caracteres, ¿quién no tiene? Por cualquier motivo, era la práctica. Y Malaquías, en los días de Malaquías era lo mismo, y dice, han sido desleales con la mujer de tu juventud, pero el punto que quería enfatizar era que él hizo uno. Hermanos, porque la sexualidad, hermanos, requiere singularidad y exclusividad. Las relaciones sexuales deben de practicarse con una sola persona. Con una sola. Ese es el diseño de Dios. Con una sola persona. Y es exclusivo para el matrimonio. No es que solo uno fuera del matrimonio, no, es solo uno y en el matrimonio. Por eso digo singularidad y exclusividad. Ahora quiero preguntarles, hermanos, ¿puede un creyente caer en adulterio? Sí. ¿Un verdadero creyente puede caer en adulterio? Sí, sí, sí podemos caer en este pecado. Ahora quiero que veamos un par de versículos para mostrarles por qué un creyente cae en adulterio. ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Por qué un creyente puede caer en adulterio? Para que tengamos una perspectiva. No, un creyente no cae en adulterio porque es buzo el hermano. Porque es guapo. Porque es bien parecido. Porque todavía tiene, ¿cómo es que dicen? Sex appeal, ¿cómo es algo así, verdad? Porque a pesar de sus años, a pesar de los golpes de la vida, todavía, ¿verdad? No, por eso no es que un creyente cae en un pecado de adulterio. Mire, Proverbios capítulo 22. Porque hermanos, lo más triste, como Pablo le decía a los corintios, sería que alguno de nosotros como hijos de Dios hayamos caído en estas cosas, no nos hayamos arrepentido, o alguno de nosotros estemos practicando estas cosas y nos sintamos bien y nos sintamos a gusto. Eso sería lo peor que nos pudiera pasar. Eso es peor que haber caído en esto. Por eso quiero dedicar un poquito a esto. ¿Qué dice la Biblia? Proverbios 22, versículo 14. Mire, dice, fosa profunda es la boca de la mujer extraña, o póngale hombre ahí también. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Hermanos, caer en una fosa, no estar adentro de una fosa, o sea, la ilustración es más que ilustrativa, ¿verdad? Dice, aquel contra el cual Jehová estuviere airado, caerá en ella. ¿Por qué Dios no te guardó? Es que Dios no me guardó, dirá alguien. Es que Dios permitió. Sí, es cierto, todo eso es cierto. Dios no te estorbó. Dios te dejó en eso y Dios te entregó a eso. Pero aquí dice ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque estaba airado. Un creyente cae en esto, un verdadero creyente cae en esto por disciplina de Dios. Si alguien ha caído en esto, si hemos caído en esto, es porque Dios nos está disciplinando.
y estás en un gran peligro. Tu cabeza pende de un hilo. Dios está airado, enojado, quiere decir contra ti, por andar en esa práctica. Miren, Proverbio capítulo 6. Hermano, las consecuencias serán y son muy duras. Y particularmente, hermanos, en los hijos y en la familia. Las consecuencias del adulterio son tremendas en los hijos y en la familia en primer lugar. Por eso, hermano, la sociedad en la que vivimos está así. Por eso, Proverbios capítulo 6, versículo 32. Dice, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Dice, corrompe su alma el que tal hace. Ahora, mire lo que dijo Jesús en Marcos capítulo 10. Vamos a buscar Marcos capítulo 10. Quiero hablarles un poquito de los que justifican y buscan pretextos para divorciarse. Porque aquellos que conocen un poco la Biblia, hermano, o sea, personas que están en la iglesia, no sé si son verdaderos creyentes, probablemente algunos sí, otros quizás no, pero usan la Biblia para justificar sus divorcios y volverse a casar. Porque Jesús dijo, a no ser por causa de adulterio, ¿verdad? Hablando del divorcio. Entonces, Marcos capítulo 10. Solo Dios conoce el corazón, hermano. Solo Él conoce lo que una mujer o un hombre puede vivir dentro de su matrimonio. Por eso no debemos de ser duros en juzgar estas cosas y encomendarle al Señor. Un día nos vamos a presentar delante de Él. Pero sí puedo hablarles al corazón y podemos hablarle al corazón a las personas, a los hermanos, a los hombres y a las mujeres, que recordarles que Dios mira el corazón, que Dios pesa los corazones, que Él escudriña los corazones, que Él dice, versículo 11, Marcos 10, dice, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y Jesús, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Le preguntaron, ¿cómo está eso? Le dijeron a Jesús. En Mateo es más amplio el pasaje. Pero ellos le preguntaron, ¿comete adulterio el hombre? ¿Comete adulterio la mujer o sea, que se divorcia de su esposo y se vuelve a casar? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Sí. A no ser, dice, por causa de fornicación, o sea, de adulterio. El único motivo que Jesús da, Mateo, de por qué es válido el divorcio, es cuando cuando el otro comete adulterio. Entonces muchos en la iglesia, muy teólogos, y los pastores, ¿verdad? Que somos buenos para eso, para pervertir la Biblia. Obviamente hombres sinvergüenzas, que no son verdaderamente hombres de Dios, que tienen apariencia de piedad, como dice la Escritura, pero niegan la eficacia de ella. Entonces justifican esto. Entonces recuerdo yo a un pastor de estos que le echaba toda la culpa a la esposa de por qué él la iba a dejar, y le echaba toda la culpa a la pobre hermana. Y entonces
esa fue su justificación y la justificación que le da a la gente que a saber cómo es que pueden seguir escuchando. Y entonces la justificación es que ella le falló, pero en este caso ni siquiera la acusaba de que le había faltado, sino simplemente de que ella había cometido a saber cuántos errores en la vida matrimonial y que ya no era digna de él. Y entonces se divorció y se volvió a casar. En muchos casos, ¿verdad? Porque entre más conocemos la Biblia, el pecado se perfecciona y a veces, hermano, hasta buscamos casi que le metemos al hombre a la otra, ¿verdad? Para tener justificación para dejarla, pero ya en nuestro corazón ya decidimos dejar a la mujer. Casi que estamos orando para que ella se meta con otro hombre o que él se meta con otro hombre para tener una justificación bíblica. Pero nos olvidamos que lo primero que el Señor nos manda es a perdonar. Aún si tu esposo te falló a ese grado, si tu esposa te falló a ese grado, lo primero que el Señor nos manda es a perdonar. Y Él es un Dios de restauración, eso es lo primero. Pero no se trata de que simplemente ya me divorcié y ya me puedo volver a casar. Si te divorcias y te vuelves a casar, vas a vivir en adulterio toda tu vida. Vas a vivir en adulterio según la palabra de Dios. Y un día te vas a presentar delante del Señor. ¿Y qué le vas a decir? ¿Qué le vamos a decir? ¿Serán casos? Sí, hay casos. Pero al final solo Dios conoce, hermano. Hay casos. Y no menciono nombres aún en medio de nosotros y hermanos que conocemos. Pero, hermanos, que realmente hay un testimonio de hombres o mujeres que han sido, hablando de hombres, que sus esposas les han fallado y los han dejado y que han dado testimonio por años de pureza y de una vida entregada a Dios. Que en esos casos hasta los animamos a que se casen. Pero lo normal que pasa en la iglesia hoy día, amados hermanos, es triste, pero se anda buscando justificaciones para divorciarse y volverse a casar, usando estos pasajes de sustento bíblico, ¿verdad? Pero es triste, hermano. Hermano, ¿por qué termino hablando de por qué, hermano, las relaciones sexuales están reservadas para el matrimonio? Número uno, porque las relaciones sexuales, hermanos, crean vida. Fue diseñada por Dios para la reproducción. O sea, imagínense que es sagrado. Pónganse a pensar, hermano. Que es sagrado un hombre y una mujer que unen sus cuerpos, unen sus espíritus. Y de esa relación, de ese hombre y de esa mujer, están las simientes de Dios para la reproducción. O sea, es tan sagrada la vida, como ya hablamos de la vida la semana pasada, es tan sagrada que de la relación sexual, hermanos, está el poder, la capacidad para reproducirnos, para crear vida, para crear a un ser humano, imagínense. Y cuando un jovencito está teniendo relaciones sexuales con otro joven, con otra jovencita, imagínense lo que están haciendo. Van a crear a una criatura. ¿Y qué va a hacer de ese niño, de esa niña? ¿Qué va a ocurrir con ese ser humano que no va a tener un hogar
donde crecer y donde sea criado a la manera que Dios quiere. Por eso el mundo está como está, por estas cosas, amados hermanos. Y por eso este mundo no tiene remedio, solo el Evangelio. Solo el Evangelio. Pero nosotros, hermanos, Señor nos dé su gracia y nos ayude. Por eso los deseos sexuales son sumamente potentes, porque Dios los puso así, porque Él le ordenó a la primera pareja, les dijo, reproduzcanse, llenen la tierra. Y cuando Dios da un mandamiento, también da el poder para llevarlo a cabo, y Él les dio un deseo sexual sumamente poderoso para que se pudieran reproducir. Y eso está dentro del propósito de Dios. Porque Dios no es un ser irracional, sino todo lo contrario. Cuando Él da un mandamiento, también nos da la capacidad para hacerlo, para llevarlo a cabo. Pero número 2, hermano, la relación sexual, hermano, es sumamente íntima, es profunda. Como seres sociales que Dios nos hizo ser relacionales. La relación sexual fue dada como un regalo a la pareja para el compañerismo profundo e insustituible. La relación sexual conecta a la pareja no solamente físicamente, pero también espiritualmente, para que se cumpla su palabra que dijo, serán uno. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es profundo, involucra todo el ser, el corazón, la mente, todo el ser de la persona. Y cuando tú tienes intimidad sexual con otra persona, estás tomando todo lo que es esa persona. Estás tomando todo lo que es ese otro ser humano. No somos animalitos, ¿verdad? Que se juntan ahí en el parque, llevados de sus instintos animales. No somos seres humanos, creados a la imagen de Dios. Y cuando tenemos, como dijo Pablo allá a los Corintios, les dijo, el que se une a una ramera, un solo es con ella. Así como el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. El que se une a una ramera es como que se casa con ella. Entonces la relación sexual, hermano, es profunda e íntima. Y tomamos todo, lo más íntimo y todo el ser de la otra persona, y por eso debe ser algo tan sagrado. Y número 3, la relación sexual produce, hermanos, mucho placer, y es el orden de Dios. No hay otro placer quizás o más satisfacción mayor en el diseño de Dios para la vida humana que el regalo del gozo en la pareja, en el matrimonio. Dios ordena que el esposo derive gozo y satisfacción sexual solamente, exclusivamente de la relación con su esposa, y viceversa. Proverbios capítulo 5, versículo 18 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. O sea, Dios le manda al esposo que se goce con la esposa y obviamente a la esposa con el esposo. Entonces, hermano, por estas razones, la relación sexual está reservada al matrimonio. ¿Por qué? Porque entonces en el matrimonio, hermanos, está de por medio un amor incondicional. Un amor incondicional. No es algo casual como Hollywood nos lo vende. Como Hollywood se lo vende a los jóvenes, como que es algo casual. Como que somos animalitos de la calle, que ya te metiste hoy con uno, mañana te metes con otro y pasado mañana con el que te encuentres enfrente. Eso enseña la Hollywood. Pero el matrimonio, hermanos,
requiere un amor incondicional. Quiere decir preferencia. Decimos en el matrimonio, eres lo más importante para mí. Tú ocupas el primer lugar. Siempre estaré a tu lado. El matrimonio implica compromiso. Por eso debe de ser dentro del matrimonio. Es compromiso, no es casual. El matrimonio no lo hace un papel, pero lo pongo en un papel. Porque quiero decirle al otro que es en serio, que no estoy jugando. Sí, el matrimonio no lo hace el papel, pero lo pongo en un papel para decirle a mi cónyuge que es en serio. En todo el sentido de la palabra, es en serio. Ese es el mensaje que damos cuando nos casamos al otro. Porque voy a tomar la vida de la otra persona. Y significa el matrimonio, hermanos, que vamos a organizar nuestras vidas a partir que nos casamos. Ya no somos solteros más, sino que a partir que nos casamos voy a organizar mi vida alrededor de ti. Mi vida va a estar organizada alrededor de mi pareja, porque me importas mucho, porque tú eres mi vida y vamos a vivir juntos, vamos a caminar juntos. Y por estas cosas debe de ser dentro de los límites del matrimonio. Imagínense el impacto que esto debe de tener en las nuevas generaciones, en los jóvenes. Vamos a tomar la cena del Señor esta mañana. Hermanos, quisiera invitar, y mientras los hermanos pasan, que oremos un momento. Esta mañana es una linda oportunidad.